Buenas noches a todos. Mi nombre es Ani Altamirano, soy médico psiquiatra del Centro de Salud Mental de La Molina. El día de hoy vamos a tocar el tema de insomnio en tiempo de pandemia. Formo parte del equipo de acompañamiento psicosocial de la DIRIS Lima Este y en este caso vamos a dirigir la exposición a personal de salud, que son ustedes. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco de lo que es el sueño. El sueño ha estado desde la antigüedad valorado en cierta manera. Si nos vamos desde el mito de los griegos con el dios Hipnos, que se encargaba de que las personas llegaran a dormir, Morfeo, su hijo, se encargaba de los sueños. Tenemos incluso de que los egipcios tenían centros que se dedicaban solo a la exploración del sueño, porque se consideraba de que el sueño era el momento en el cual los dioses se llegaban a comunicar con los hombres. Los griegos, por su parte, de igual manera llegaban a pensar lo mismo, excepto Aristóteles, que consideraba que el sueño estaba vinculado al pasado de la persona, a sus recuerdos, a sus vivencias, a sus experiencias, que durante el sueño le permitía organizar. Sin embargo, muchos de sus colegas pensaban lo contrario, mencionaban de que los sueños era la comunicación con los dioses. El sueño también lo vemos en diferentes religiones. Podemos ver la cristiana, los judíos, podemos ver que se daba mucha interpretación de los sueños. Todos recuerdan el sueño de José, de las 10 vacas gordas y de las 10 vacas flacas, que implicaban 7 años de abundancia para Egipto y 7 años de escasez. Nos vamos a la actualidad. Vemos que incluso muchas personas se preocupan por qué es lo que soñaron, qué podría significar, la implicancia. ¿Por qué recalco esto? Porque en la actualidad el sueño ha perdido fuerza no tanto en su significado, sino en la importancia que le damos al hecho de dormir. Si nosotros vemos actualmente, muchos de los adolescentes, de los niños, incluso de adultos jóvenes, consideran de que el sueño es una pérdida de tiempo, en comparación si lo vemos a épocas, décadas o ciclos pasados en los cuales el dormir y los sueños podía significar mucho tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el sueño? El tema de hoy, para entender lo que es insomnio, tenemos que tener en cuenta qué es el sueño, por qué radica su importancia y en qué consiste. El sueño es el arte de dormir. Es un proceso fisiológico fascinante. Recientemente está teniendo mucha importancia, tanto acerca de su origen, el lado neurobiológico, qué lugares del cerebro están encargados y vinculados al sueño, la fisiología, en qué momento se produce y qué provoca en las personas. ¿Por qué lo llamamos un arte? Porque muchos no llegan a valorarlo. En la actualidad, con el tipo de vida moderna que tenemos, con las actividades que realizamos, el trabajo, muchas veces el sueño es muy limitado. Podemos hablar de sueños que son interrumpidos constantemente por actividades, sueños que son superficiales, sueños que se han acortado en tiempo porque la persona necesita más tiempo de producción. Entonces considera de que el sueño no requiere su tiempo. Entonces, el sueño es un derecho que todo ser humano tiene. No se trata de que una persona llegue a interrumpir su sueño a causa del trabajo, a causa de otro tipo de actividades, de descanso. La persona, tal como él tiene derecho de comer, de respirar, de vivir, tiene el derecho de descansar el tiempo suficiente para poder descansar de sus actividades durante el día, de igual manera para prestarse a ser productivo el día siguiente. Es un privilegio que muy pocos tienen. No es lo mismo tener a una persona que pueda cumplir su sueño de 7 a 8 horas con alguien que quizás por motivos laborales, económicos, tenga que dormir 5 horas, 4 horas,
o quizás por motivos domésticos. Pongamos madres que tienen recién nacidos, estamos hablando de niños que se despiertan cada 2 horas por una lactancia. Estamos hablando de mamás que durante esta temporada de cuarentena se han visto el sueño alterado porque toda la rutina en la casa ha cambiado. Y además de eso, el dormir es una necesidad biológica ineludible. Si bien es cierto cuando hablamos de lo que es el patrón del sueño, de dormir, siempre nos estamos vinculando hacia nosotros, los humanos, entonces tenemos ciertas horas de sueño. Pero si no vamos a ver la escala de evolución, vamos a ver que animales también duermen. Pero si nos vamos más al fondo, lo que son insectos, lo que son pequeños seres, vamos a darnos cuenta que si bien en ellos hay una inactividad cerebral, hay una inactividad de su movimiento, no estamos seguros si todos ellos van a tener un patrón del sueño circadiano como el de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando falla el sueño en nosotros? Sea por exceso, personas las cuales han tenido que madrugar los 5 días de la semana de lunes a viernes y mencionan de que no quieren dormir 6, 7 horas más, que lo hacen, sin embargo muchas veces se levantan con cefaleas. O a causa de algún tipo de patología llegan a dormir más de lo usual, 12 horas, 13 horas, incluso 17. O aquellas en las cuales la falta de sueño, ya sea por reducción de su patrón de sueño normal de 7 horas, llegan a dormir 5 horas, o sueños en los cuales se interrumpe. O en el caso del personal de salud, que muchas veces hace guardias, estamos hablando de estar despiertos 24 horas consecutivos. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, hay personas que mencionan estar adaptadas, que mencionan que no sucede nada y que todo está bien, lo que se ha visto en diferentes estudios es que esto a largo plazo genera mucha angustia y muchas veces genera incapacidad tanto en sus labores cotidianas como también en sus funciones ejecutivas cerebrales. Estamos hablando de la atención, de la memoria, de la capacidad de reacción ante un cierto evento se va a ver disminuida. Entonces, hablar de sueño implica dar muchos conceptos, implica dar muchos estudios, pero veámoslo desde un punto de vista en el cual la conciencia debe estar implicada. Significa, cuando una persona llega a dormir, ¿qué es lo que esperamos? Una disminución de la conciencia. Ya no va a estar alerta y va a disminuir todas sus reacciones a los estímulos externos. Vamos a ver más adelante en las fases del sueño qué tanto disminuye. Se trata de un proceso reversible, a diferencia de personas que podemos encontrar en un estado patológico como es el coma, en el cual se puede observar a la persona con los ojos cerrados, sin movimiento, sin embargo, esta no va a despertar ante los estímulos físicos o sonoros, como sucede con lo que es el sueño. Se asocia a que la persona entre en un estado en que se va a encontrar inmóvil. Si bien es cierto, esto va a ser también por una relajación muscular, se ha visto de que la persona al momento de dormir tiene una cierta posición en la que encuentra cómoda y facilita el sueño. Además de que se va a presentar con una periodicidad circadiana, implica de que va a presentarse dentro de las 24 horas del día, usualmente en la noche. Muchos hasta hace años se percataban de que los trastornos del sueño, implicaban que la persona no lograba dormir o descansaba mal. Pero ahora cuando se está hablando de sueño, estamos hablando de que esto se va a encontrar dentro de las 24 horas de actividad que nosotros tenemos. Implica que si tenemos un mal sueño, va a afectar nuestras labores diarias. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que es una patología o un trastorno netamente de la noche, cuando se altere el sueño. Ahora, la ausencia del sueño, como ya dije, va a producir diferentes alteraciones conductuales. Ustedes se habrán percatado en algún momento cuando pasan una mala noche, cuando han tenido despertares, incluso en el momento en que han estado durmiendo y ha habido un temblor, al día siguiente, a causa de todas estas interrupciones, despiertan nerviosos, irritados, les cuesta concentrarse, prestar atención. Incluso en sus actividades diarias se sienten mucho más enlentecidos.
Además de esto, se ha visto alteraciones fisiológicas. Estamos hablando de alteraciones en liberación de diferentes hormonas que van a provocar, como vamos a ver más adelante, diferentes enfermedades. Pero ¿por qué dormir? ¿Por qué las personas actualmente consideran que dormir es una pérdida de tiempo? Porque si preguntamos a un adolescente, va a mencionar que ahora en la cuarentena está llegando a dormir 4 o 5 horas porque está jugando el videojuego que le gusta, porque está revisando las redes sociales. Nos vamos hacia los niños. Bueno, los niños dicen, no, yo quiero seguir jugando, ¿para qué voy a dormir? Déjenme aquí. El adulto va a comenzar de igual manera, redes sociales, películas, incluso los adultos mayores. Piensan de que cuando uno duerme se inactiva totalmente. Esto no es cierto. Nosotros llegamos a dormir porque buscamos restablecer la energía que hemos desgastado durante el día. Necesitamos recuperar y necesitamos eliminar radicales libres, que son sustancias que se acumulan en el cerebro y que pueden causar daño neuronal, y que esto se elimina durante el sueño. Hay una regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical. Estamos hablando de que durante el sueño, aquellas cosas que ustedes han aprendido y que normalmente se almacenan en una memoria de corto plazo, que es limitada, digamos, hoy día aprendieron a preparar un platillo. Prepararon todo ok. Pero si ustedes no descansan lo suficiente, esto no va a llegar a perpetuarse. Y esta actividad eléctrica cortical se va a perder. Es como va a haber una desconexión si es que no llegan a descansar lo suficiente. Se ha visto de que incluso hay una regulación térmica cuando una persona llega a dormir. Una regulación metabólica, estamos hablando de diferentes tipos de hormonas que cuando una persona llega a tener trastorno del sueño, no duerme de forma adecuada, ciertas hormonas pueden llegar a elevarse o disminuir produciendo daños cardiovasculares, daños a nivel endocrino, estamos hablando de obesidad, e incluso si nos vamos a los más pequeños, cuando ellos duermen se libera la hormona de crecimiento, que es lo que los ayuda a crecer. Entonces, si nosotros vemos un niño que no duerme, no vamos a esperar que alcance toda su talla normal. Sé que hay muchos padres en la exposición y deben tener mucho en cuenta esto. Hay mayor homeostasis sináptica, hay una activación inmunológica y hay una consolidación de la memoria, que es muy importante y es una de las cosas que ha sido más estudiada. Entonces, ¿cómo funciona el sueño? ¿Cuándo debe aparecer el sueño? Lo ideal es que el sueño esté vinculado a las horas nocturnas. Cuando es de noche, uno debería dormir y cuando es de día, debería estar despierto. Sin embargo, por diferentes tipos de trabajo, digamos vigilantes, personal de salud de guardia, estamos hablando de restaurantes que trabajan hasta tardes de la noche, alteran todo este patrón. Entonces el patrón de vigilia se altera. La vigilia va a depender mucho del sistema reticular activador ascendente, que está muy vinculado a las catecolaminas. ¿Qué significa? Pongamos ejemplo a la serotonina, que es uno de los neurotransmisores que muchos hemos escuchado en algún momento, que está muy vinculado a los cuadros de ansiedad, a los cuadros de depresión. Cuando uno está despierto en vigilia, la serotonina se encuentra activa, está allí en todo momento. Sin embargo, cuando uno va a ingresar al patrón del sueño, la serotonina disminuye levemente hasta que uno entra a un sueño profundo en donde disminuye más notoriamente. Entonces, en el sueño se liberan otro tipo de neurotransmisores, como es la adenosina. La adenosina se encarga de que nosotros entremos a un patrón de relajación, del sueño, incluso se ha visto vinculado a lo que es la melatonina, que se encarga de que nosotros podamos descansar de forma correcta. Sin embargo, para que todo esto se produzca, no solo se requiere de un horario de sueño. Cuando nosotros entramos en un horario de noche, donde no hay iluminación, una persona va a descansar de mejor manera. La melatonina se va a liberar de forma correcta. Sin embargo, en la actualidad, muchos que realizan para dormir, ver televisores,
tablets, celulares, incluso una gran variedad de artefactos. ¿Qué sucede? Esto va a alterar la liberación de estos neurotransmisores, la adenosina y la melatonina, lo cual va a hacer que nuestro sueño no sea de calidad. Si bien es cierto, muchos hablan de que lo que afecta es la luz azul y el tamaño de la pantalla que estamos observando, actualmente en estudios se ha visto incluso que pequeñas luces que estén prendiendo y apagando, digamos el televisor que tienen en sus cuartos. Algunos televisores tienen una pequeña luz roja que cuando está apagado está constantemente prendida. Incluso esta pequeña luz llega a alterar el patrón del sueño. ¿Cuántos usan relojes digitales en su habitación? Los cuales producen luz. Algunos incluso tienen los módem del internet. Esto implica que cada señal de luz que se encuentre en su habitación durante las horas del sueño va a disminuir la calidad del sueño que vayan a tener. Pero cuando yo hablo de sueño, me gustaría que hablemos un poquito de las fases. Tenemos dos fases principales del sueño, que es el sueño no MOR. MOR significa movimiento ocular rápido. Y el sueño MOR, que es el movimiento ocular rápido. Para hacerlo de una manera mucho más entendible y comprensible, el sueño no MOR tiene diferentes fases, pero vamos a hablar de qué es lo que sucede y qué lo caracteriza. Este sueño puede durar entre 70 a 100 minutos. Se producen las mioclonías ítmicas y es lo que a muchos les asusta. ¿Cuántos de ustedes cuando han estado dormidos o viendo dormido a alguien cercano a ustedes han notado que ha pegado un pequeño salto? Que tal vez una pierna, un brazo se moviliza de un momento a otro y se asustan. Incluso ha sido motivo de consulta porque temen qué es lo que está sucediendo. Este tipo de movimientos musculares son relativamente normales. No implican una patología en la gran mayoría. Es cuando la persona está entrando en un estado de relajación para que pueda conciliar el sueño. Se caracteriza también porque en algún momento la persona va a sentir que ha entrado como en un agujero, como que se estuviera cayendo, o que estuviera en una especie de remolino. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria e incluso la temperatura van a disminuir durante esta primera fase. En un primer momento es un sueño superficial en el que cualquier ruido, cualquier tipo de sonido, de movimiento puede despertar a la persona. Luego va a entrar en fases mucho más profundas hasta llegar al sueño MOR. El sueño MOR pueden vincularlo si gustan a Morfeo. ¿Por qué? Durante el sueño MOR es cuando aparecen los sueños, aquello que nosotros llegamos a recordar. Esto se caracteriza porque todo el tono muscular disminuye. Significa que todo nuestro cuerpo va a estar completamente relajado durante el sueño, a excepción de los músculos respiratorios y de los esfínteres. Ahí estamos hablando de que la respiración va a continuar y obviamente no va a haber ningún problema con que alguien tenga, digamos, alteraciones en lo que es la vejiga o en el lado anal para lo que es mencionar, a diferencia de los niños. Este sueño MOR es muy corto, es aquí donde uno sueña. Normalmente hay un grupo de personas que recuerdan aquello que soñaron. Cuando la persona se despierte más cerca al sueño MOR o durante el sueño MOR, es cuando va a recordar con mayor claridad aquello que soñó. Y cuando despierte en el sueño no MOR, va a ser cuando hay menor probabilidad de que recuerde, o si recuerda van a ser pequeños eventos. Si nosotros hacemos una suma de ambas fases del sueño, estamos hablando de una duración aproximada de 1 hora y media a 2 horas, lo que implica que durante todo el sueño vamos a tener aproximadamente 8 ritmos de sueño. Entonces, si el sueño es importante, si vemos que llega a regular nuestras funciones cerebrales, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un patrón del sueño alterado? Va a haber una atención sostenida intencional. La atención se va a volver muy variable, inestable.
La persona va a intentar prestar atención, digamos, a la exposición y no va a lograr hacerlo. Su mente se va a desconectar de forma rápida. El cerebro va a empezar a procesar otro tipo de información y no aquella a la que se le está solicitando. Va a haber mayor errores de lo que es omisión. La persona puede llegar a olvidar cosas que tiene que hacer o anotar. Va a haber un enlentecimiento cognitivo. Si antes podías hacer, pongamos, un ejercicio de sumas, restas y multiplicación de una manera rápida, ahora vas a empezar con la suma, terminaste la suma, vas a hacer la multiplicación y vas a regresar a ver si realmente sumaste bien. No vas a lograr hacer todas aquellas actividades de la forma rápida. El tiempo de la reacción va a disminuir, se va a prolongar. Uno va a estar en un tiempo en el cual todo parece más lento. La memoria de corto plazo y la de trabajo va a disminuir. La de corto plazo es aquella que ustedes usan de forma diaria en pequeñas actividades que estén aprendiendo y se caracteriza porque tiene una capacidad de almacenamiento limitado y que dura poco. Entonces, imaginen de que ustedes tienen que ir a una tienda a comprar. Les digo 5 cosas. Llegan a la tienda, se acordaron de 3. Y algunos de 2. Significa que la memoria está disminuyendo. Se va a afectar la adquisición de tareas cognitivas. La capacidad de aprendizaje se va a ver muy limitada. La persona va a tener dificultades para concentrarse. Va a aumentar las respuestas perseverativas. ¿Qué significa? De que aquello en lo que yo no estoy de acuerdo, bueno, yo sigo insistiendo que es, y ¿por qué? No soy capaz de escuchar aquellas otras opciones que están a mi alrededor. E incluso se ha visto una toma de decisiones más arriesgadas, sin medir las consecuencias de aquella decisión que está tomando. Significa que la persona puede estar un poco más irritable y puede estar más impulsiva. Además de eso, el desempeño inicial de todas las actividades se va a deteriorar. Significa que si hay algo que yo debo comenzar a las 8, probablemente con la mala calidad de sueño, pueda estar empezando 8:15, 8:20. Mi capacidad de juicio va a estar disminuida. No voy a poder diferenciar aquello que me beneficia de lo que aquello no me beneficia tanto. La flexibilidad cognitiva va a estar disminuida. Aquí hablamos de la capacidad de que la persona pueda aceptar otras opciones, pueda conversar de lo que está sucediendo. Va a haber alteraciones del humor. ¿Cuántos de ustedes no ha presentado esto con mayor frecuencia? Llegan al trabajo o a su zona de estudios más irritables, se enojan ante cualquier tipo de eventualidad, están alterados, incluso disminuye la autovigilancia y la autocrítica. La persona no se da cuenta de cuán irritable está actuando, a pesar de que se lo pueden llegar a mencionar. Puede haber episodios de fatiga excesiva, significa que la persona le va a costar mucho trabajo realizar algún tipo de actividad. Incluso puede presentar microsueños involuntarios. ¿Alguna vez les ha sucedido a ustedes que por hacer algún tipo de trabajo llegaron a dormir 2 a 3 horas? Al día siguiente tenían sus actividades laborales o estudiantiles de forma normal. Y cuando menos se dieron cuenta, se durmieron y empezaron a soñar. Y algún colega vino y los despertó. Y no estamos hablando de un tiempo largo, estamos hablando de espacios muy cortos, de 10 segundos a 30 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo debo dormir? Esta es una pregunta muy interesante y muy importante. A medida que nosotros avanzamos en la edad, nuestras horas de sueño van a disminuir. Pongamos el ejemplo de los bebés. Entre los 4 meses a 11 meses van a dormir entre 16 y 18 horas. Los niños entre 6 y 13 años de 10 a 14 horas. En el grupo en el que mayoría estamos, entre los 26 y 64 años, entre 7 y 9 horas. Y en los adultos mayores, entre 5 y 6 horas. ¿Por qué es importante este tiempo de sueño? Durante el sueño, en los infantes, como hemos mencionado, en ellos no se ha adaptado todavía la capacidad de memoria.
Ellos no van a tener memoria de lo que sucede cuando tienen meses, aproximadamente hasta los 3 o 4 años. Sin embargo, el sueño en ellos es importante porque todas sus funciones neuroendocrinas van a estar muy activas. El cerebro está comenzando a adaptarse y hacer que diferentes hormonas, entre ellas la que es más importante, la hormona de crecimiento, se libere mientras ellos duermen. Significa, mientras más horas de sueño, más hormona de crecimiento y más rápido el crecimiento del niño. En una persona de nuestra edad, cuando se han hecho estudios con respecto a lo que sucede en el momento del sueño, se ha vinculado mucho a la memoria y tenemos a dos memorias que han sido más estudiadas. La procedimental, que se encarga de aquello que nosotros tenemos habilidades diarias, y tenemos la memoria en donde nosotros tendemos a recordar aquellos eventos que hicimos, lo que observamos, lo que podemos contar. Entonces, cuando nosotros tenemos horas de sueño adecuadas, se ha vinculado a que la memoria se va a encontrar mucho más adaptada, incluso en periodos de sueños cortos, estamos hablando de 6 minutos, 10 minutos, se ha visto de que la memoria tiene mayor capacidad. ¿A qué me refiero? Durante el día, nosotros aprendemos diferentes cosas, aprendemos diferentes habilidades que se almacenan en la memoria de corto plazo, que es una memoria muy limitada y que se puede perder fácilmente. Para que ésta se convierta en una memoria de largo plazo, atraviesa por circuitos cerebrales, en donde está muy vinculado el hipotálamo anterior, y durante el sueño recién se convierte a la memoria de largo plazo. Esto implica, pongamos de ejemplo a la memoria procedimental. Es aquella que aprendimos algún tipo de habilidad nueva. Esta está vinculada a lo que es el hipotálamo anterior. Entonces, alguien que duerme sus horas adecuadas va a lograr que esta memoria, estas habilidades que aprendió, perdure por 2 semanas, 2 meses o quizás años, dependiendo de cuánto necesite esta memoria. Muchos de ustedes aún están estudiando, y me refiero no solo a carreras universitarias, a maestrías, a doctorados, diplomados. Cuando se ha hecho estudios de cuánto tiempo una persona necesita entre aquello leído y aprendido, al tiempo a dormir, se ha visto de que la memoria va a lograr adaptarse y almacenar más cuando han pasado 3 horas entre lo que ustedes han estudiado y lo que van a dormir. Pero supongamos, ustedes estudiaron a las 8 de la mañana y se van a ir a dormir a las 10 de la noche, probablemente vaya a pasar a la memoria de largo plazo menor información que de aquello que hubieran estudiado a las 7 de la noche. Estamos hablando de que en los adultos mayores, si bien es cierto, en ellos hay menor hora de sueño, la memoria, la procedimental es aquella que va a tener mayor alteración. Ellos van a tener dificultades para lo que es habilidades. Sin embargo, para una memoria descriptiva, ellos no van a tener ningún problema. A pesar de que ellos tengan menor hora de sueño, incluso con intervalos en los cuales se despiertan y vuelven a dormir de manera fácil, en ellos la memoria declarativa va a estar bien. Pero la memoria en el cual van a tener sus habilidades no va a haber tan buena. Entonces, el sueño es importante en diferentes etapas de la vida y esto es algo que se debe tener muy en cuenta. No veamos el sueño como una pérdida de tiempo, veámoslo como la oportunidad en el cual aquello que aprendimos durante el día, aquello que está en nuestra memoria de corto plazo, se quede de forma permanente en nuestra memoria de largo plazo, que es ilimitada. Entonces, ¿qué ha sucedido durante la cuarentena? Hemos tenido muchas dificultades para dormir. Y hablo de todos en general, no solo del personal de salud que tiene diferentes horarios. Hablo de los niños, los cuales se quedan despiertos porque quieren jugar un poco más. Hablo de los adolescentes, quienes para estar tranquilos se llevan los celulares a sus cuartos.
Los padres, con tal de que sus hijos estén callados y por favor no molesten, es lo que mencionan algunos, se lleven aquellas cosas a sus cuartos. Entonces, aquí se presenta el tema de la exposición, que es el insomnio. Entonces, pongamos un ejemplo en el personal de salud. Actualmente hay personas que a causa de deficiencia de los CPPs están haciendo turnos de 24 horas. ¿Qué implica? 24 horas de estar despiertos. 24 horas en las cuales no van a poder descansar de forma adecuada. Y si encuentran un lugar, tal como ustedes pueden ver en la imagen, es adaptarse al piso, a las sillas, si hay un lugar de descanso, alguna cama, pero todos van a tener estos trastornos. Entonces, el insomnio es uno de los problemas médicos más extendidos a nivel mundial. Es uno de los más comunes y uno de los pocos que están yendo a consulta médica, porque la mayoría va a tratar de solucionarlo con remedios naturales o con algunos fármacos que compran de forma diaria. Estamos hablando de que 1/3 de la población lo padece y de este tercio solo un 10% es tratado de forma adecuada. Significa que solo un 10% está asistiendo a la consulta médica por este tipo de cuadros. El 5% de la población usa remedios caseros. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a los pacientes, a sus amigos, a diferentes personas? No he logrado dormir, me tomé manzanilla, me tomé valeriana, me dijeron que la otra hierbita, que yo tengo que hacer una combinación. Doctora, linda consulta. Dígame. ¿Qué tal? Lala Fernando Márquez, producto. Mucho hablamos del tema del insomnio, más aún en esta situación que hemos empezado a finales de marzo, que ha sido el aislamiento, la cuarentena. Yo lo que quisiera saber si realmente es recomendable automedicarse o digamos, recibir medicamentos para, digamos, nivelar o calidad del sueño, ¿no? Mucho se habla, incluso usted también está hablando de tomar manzanilla, que es algo normal, ¿no? Que todo el mundo toma, ¿no? Pastillas, ¿no? Pero que en este caso el consumo de fármacos para el insomnio a largo plazo, ¿cuáles son los pros y los contras? Ya. Muy interesante su pregunta. Entonces, ¿le parece si se la respondo al final de la exposición? Y vamos viendo cómo durante ¿Ya? Sí, la exposición sí está bien. vamos Ya está. Ya. Okay. Ahora, los remedios caseros no implican de que sean malos, pero lo que muchas veces implica es que la persona tarde más tiempo en recurrir y buscar ayuda profesional. Y el 85% de las personas que tienen insomnio no reciben ningún tipo de ayuda. Vienen ya pensando que hay otro tipo de patología que puede estar produciendo. Entre el 10 y el 20% de la población padece un insomnio crónico. Estamos hablando de cuadros de más allá de los 3 meses que son muy intensos, en el cual la persona no logra obtener un sueño de calidad. Y entre un 40 a 50% presenta un insomnio ocasional. Esto en cierto modo es normal. Pueden ser ante ciertas reacciones de estrés, ante ciertas reacciones de felicidad, que la persona no logra descansar. Si esto no se vuelve de una manera relativamente normalizada, es decir, reduzco mi calidad de sueño, ya veo afectando mis actividades diarias, ya estamos hablando de un trastorno del sueño. Entonces, ¿qué es el insomnio? El insomnio va a dar un empeoramiento a la calidad de vida de las personas. Y mientras más se prolongue en el tiempo, esta calidad va a disminuir, va a disminuir. Significa que la persona no va a poder realizar sus actividades diarias de forma normal. Va a haber una reducción notoria en todo lo que son sus capacidades. Y a causa de esto, incluso la persona puede empezar con cuadros de depresión, de tristeza, con ideas de que no puede hacer las cosas,
que es alguien torpe, que la situación está empeorando, y es como un círculo vicioso. Estamos hablando de alguien que no logra dormir, que se siente mal por no dormir, y que mientras más se produzca se va a volver más improductivo. Entonces esta depresión incluso llega a rangos en los cuales la intensidad es tan que la persona ve como única idea ya de suicidio. No tolero la sensación de no lograr dormir, no tolero esa capacidad de sentirme mal, de no hacer bien las cosas, de que todo me vaya mal. Se han incrementado los accidentes de tráfico y los accidentes laborales. La persona, como tiene sus capacidades ejecutivas disminuidas, implica que no presto atención a lo que sucede a mi alrededor, probablemente llegue a tener algún tipo de accidente. Implica un aumento de gasto sanitario. Mientras más personas tengan insomnio, a pesar de que hay un pequeño porcentaje que acude a lo que es el personal de salud para lograr tratar este tipo de patología mental, si nosotros llegáramos a cubrir a todos, notaríamos que se va a necesitar de más medicamentos, de más consultas, de más profesionales, para que esto se pueda dar. Va a haber bajas laborales. Muchos, cuando ven que no están produciendo de la forma que deberían hacerlo, tienden a retirarlos de su sitio de trabajo. Incluso si no los retiran, llegan a discapacitarlos, lo cual implica que se van a casa con una cantidad de sueldo mínimo porque ya no son productivos. Va a haber un aumento de enfermedades, principalmente cardiovasculares, y con lo cual se va a dar un aumento de la mortalidad. ¿Quiénes presentan más el insomnio? Adultos jóvenes. Estamos hablando entre los 23 y 30 años de edad. Los mayores de 45 años van a presentar más dificultades en el momento de mantener el sueño. Cuando nosotros hablamos de insomnio, muchos se caracterizan en que no logré dormir. Sin embargo, no significa solo eso. Implica de que va a haber tres problemas principales. Uno, la latencia del sueño. Implica el tiempo en el cual yo me voy con la intención de dormir a mi cama. Puede tardar 10 minutos hasta 1 hora en lograr dormir. Otro, la persona llega a dormir de forma rápida, pero durante la noche tiene múltiples despertares. Se despierta cada hora, cada media hora, cada 40 minutos, y para volver a dormir vuelve a tardar. Otros casos de insomnio, reducción del tiempo de sueño. Dormía 7, 8 horas, ahora está durmiendo 3 a 4 horas. No logra dormir más. En los adultos jóvenes vamos a encontrar más características en lo que es la dificultad para conciliar el sueño y lograr mantenerlo. Y en los adultos mayores de 45 van a caracterizarse porque su insomnio es más de múltiples despertares. Curiosamente, el insomnio también nos da ciertas características en ciertos trastornos mentales. Los más comunes, un cuadro de ansiedad. La persona está constantemente alerta, está constantemente pensando en aquello que le rodea y le cuesta mucho tratar de dormir. Aquellos pensamientos que llegan a estresarle, que llegan a producirle malestar, no dejan un espacio para que la persona logre intentar dormir. Entonces estamos hablando de un insomnio de conciliación. En una persona que está depresiva, que se siente mal, va a tener un insomnio de despertar temprano. Lo que ya les mencionaba, si dormía 7 horas, ahora va a dormir 3 horas y ya no va a ser un sueño de calidad, no va a tener la duración y la persona ya no va a lograr conciliar el sueño. Entonces, el insomnio de despertares múltiples está caracterizado por alteraciones intrínsecas en el sueño. Se caracteriza por una alteración a nivel de los neurotransmisores. El insomnio global, estamos hablando cuando ya se produce a nivel de todo el sueño. Implica, la persona tiene dificultades para conciliar el sueño. La persona, una vez que logra dormir, se despierta a cada momento. Y además de eso, las horas de sueño han disminuido notablemente.
Esto ya viene muchas veces presentándose en personas que ya tienen trastornos mentales graves, como la psicosis o en el caso de los trastornos bipolares, en los casos de manía, en el cual la persona se caracteriza porque tiene gran cantidad de energía, gran cantidad de actividades y el sueño no lo van a considerar necesario. Y se puede reducir incluso a 20 minutos en las 24 horas y la persona sigue con mucha energía. Curiosamente, el grupo que presenta más insomnio son las mujeres. Sin embargo, quienes van a consultar más a causa de estos trastornos del sueño se ha visto que son los hombres. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para una mala calidad del sueño o para presentar insomnio? Estamos hablando de un estatus socioeconómico bajo, personas que viven en zonas alejadas, pongamos Lima, los centros poblados jóvenes, los asentamientos humanos, muchos de ellos trabajan como vendedores en zonas donde hay mayor concurrencia, estamos hablando centro de Lima. Hablamos de personas que se levantan entre 2, 3 de la mañana para preparar, digamos, si son vendedores de alimentos, preparar las comidas, hacer el envasado y trasladar todos esos productos hasta su lugar de venta. Personas que no logran dormir por la preocupación excesiva de si van a tener o no dinero para el día siguiente. Un nivel cultural pobre. Aquella persona que esté informada de la importancia del sueño, de lo que sucede, de lo que necesita, va a darle el valor necesario. Sin embargo, cuando alguien tiene un estrato, digamos, cultural muy bajo, considera que el sueño es una pérdida de tiempo. Y es cuando se presenta el insomnio. Presencia de enfermedades crónicas. Pensemos en cuadros en el cual pueden presentar dolores muy intensos, cuadros de artritis, de artrosis, polineuropatías diabéticas, personas que tienen tuberculosis y que están tosiendo incluso mientras duermen. Todo ello hace que el sueño se vea interrumpido constantemente y no se presente uno de calidad. Episodios de estrés reciente. Implica situaciones en las cuales una persona haya sufrido un robo a mano armada, que es la que ha generado mucho malestar. Personas aquellas que se han enterado que algún familiar actualmente se contagió de COVID, personas que están entrando en duelo porque sus familiares han fallecido, y el abuso de ciertas sustancias, alcohol y sustancias psicoactivas. Estamos hablando de otro tipo de drogas que más adelante se los voy a explicar. Entonces, ¿qué factores vamos a asociarlos al insomnio? Tenemos factores psicológicos, los que mayoría de ustedes alguna vez han presentado. Estrés. Personas que en algún momento se sienten muy preocupadas por algún nuevo tipo de trabajo, por si lo están realizando bien, si van a tener una entrevista o algún tipo de presentación, esa noche no lograron dormir. Episodios de ansiedad, episodios de depresión. Aquellos cuadros de trastorno mental tipo el estrés post-trauma van a generar muchas pesadillas. El sueño también se caracteriza porque va a recordar episodios que han pasado durante el día o aquellos que han generado mucho estrés y durante el ensueño se van a manifestar. Entonces, la persona ante un evento que ha considerado traumático. Pongamos un ejemplo, alguien que vio cómo asesinaron a su mejor amigo al lado. La persona probablemente no vuelva a ser la misma, la persona probablemente ve en su mente el episodio una y otra vez, y cuando se va a dormir, sueña con ese momento una y otra vez, de modo que la persona llega a crear un terror a quedarse dormido. Enfermedades como el asma, artritis, diabetes, insuficiencia cardíaca, incluso el cáncer, que muchas veces cursa con episodios de dolor, genera mucho malestar durante el sueño. Medicamentos. Ahora, en esta época en la cual se está desarrollando mucho insomnio, lo que se ha visto es un abuso de medicamentos de benzodiazepinas. Estoy hablando de clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam, los cuales muchos farmacéuticos venden a diestra y siniestra.
por sus efectos que van a darle a la persona de que pues llegue a dormir. Sin embargo, cuando estos no son vigilados de forma adecuada por un personal que sepa usarlo, estamos hablando de un personal médico, llega a generar muchos problemas e incluso dependencia. Hay algunos antidepresivos que incluso llegan a alterar el patrón del sueño. Factores ambientales, lo que habíamos mencionado, la luz en la habitación, los sonidos de alta intensidad o incluso cuando se trata de temperaturas. Calor o frío muy excesivo va a evitar que la persona logre conciliar el sueño. Sustancias como el alcohol, que si bien es cierto es un depresor del sistema nervioso central y algunos mencionan, voy a tomar un poquito para lograrme relajar y dormir, vamos a ver que va a generar sueños más cortos, sueños superficiales y con múltiples despertares. Significa un sueño sin calidad. Cafeína, que si bien es cierto ha sido vinculado a que muchas de las personas que se sienten más despiertas, más activas, cuando lo toman a partir de las 6 de la tarde, van a presentar mayor movimiento durante el sueño, va a haber probablemente despertares y el sueño va a ser superficial. La nicotina tiene un efecto similar y hablamos de otras drogas e incluso sustancias cuando hablamos de las bebidas energizantes. Incluso hay otros trastornos del sueño que se están asociando al insomnio. El síndrome de piernas inquietas principalmente lo presentan los niños, si ustedes han tenido algún niño en casa, durante el sueño mueven sus piecitos constantemente y comienzan a patear aquello que esté a su lado o las frazadas. El síndrome de apnea obstructiva de sueño lo vemos en pacientes obesos frecuentemente, en el cual durante el sueño van a presentar ronquidos. Sin embargo, por breves episodios van a dejar de respirar. Esto implica disminución en la calidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de insomnios, ¿qué signos o qué síntomas van a esperar ver en las personas al día siguiente? Van a ver irritabilidad, van a reaccionar de una manera no tan agradable ante una mala noticia. Algunos se van a quejar de que les duele la cabeza, que se sienten mal, van a presentar mal genio, no van a querer hablar con sus compañeros, o si tenían algún pendiente, se olvidaron, no lo trajeron, o si les dejaron ciertos trabajos durante el día, van a presentar olvidos frecuentes. No van a prestar atención a las cosas que suceden a su alrededor y por lo tanto no logran concentrarse en ningún tipo de actividad. Muchos de ellos también van a mencionar que tienen sueño durante el día, se les van a ver con los ojitos apagados, que si encuentran alguna zona donde se sienten cómodos, probablemente se duerman. Y van a presentar un cansancio a lo largo del día. Entonces, cuando hablamos de insomnio, tenemos que tener en cuenta que pueden ver cuadros agudos, menores a 3 meses de duración, personas que han mencionado, sí, tuve dificultad para dormir, me duró una semana, pasó el episodio de estrés y volví a mi calidad y horas de sueño de forma regular. Hablamos de crónico cuando esto ya se produce más allá de los 3 meses. Hablamos de cuadros leves en los cuales la persona no llega a influir tanto en sus actividades diarias. Moderado cuando hay una disminución de sus capacidades ejecutivas, no presta atención, está con los olvidos frecuentes, a causa de la irritabilidad ya se está peleando con la mitad de los compañeros de trabajo, y severo que a causa de la somnolencia la persona solo va al trabajo o a donde tenga que ir, pero se queda dormida constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Con este aislamiento social y el confinamiento, el estar en casa, muchas de las personas se han sentido muy estresadas. Aquellos episodios en los cuales podían relajarse han disminuido. Ya no salen, no se reúnen con los amigos. Por más de que hagan videollamadas, consideran de que no es la misma calidad, entonces aparecen perturbaciones del sueño. La persona le cuesta dormir, le cuesta mantener el sueño y probablemente se despierta. O incluso ha habido casos en el cual la persona ha hecho inversión del sueño. Implica, durante toda la noche está despierto y durante todo el día duerme.
Quiere decir, el ritmo circadiano que habíamos explicado al inicio, de dormir durante la noche y estar despierto en el día, se ha alterado completamente. Tenemos muchas personas que están durmiendo 2, 3 de la mañana y despertándose cerca al mediodía. Van a aparecer además cuadros como ansiedad, depresión, trastornos de estrés post-trauma, duelos complicados, aquellos en el cual la persona tiene una tristeza más allá de los 3 a 4 meses, duelos en el cual no ha muerto solo un familiar, ha muerto 3, 4, se ha perdido de una familia. Incluso todo esto puede llevar al suicidio. Incluso a causa de este estrés se está produciendo mucha violencia intrafamiliar. Incluso en personas que tenían irritabilidad, es cierto, sin embargo nunca habían cruzado la línea de la violencia, ahora lo están haciendo. Y no hablamos solo una violencia hacia la pareja o hacia los hijos, incluso muchas personas están llegando a autoagredirse. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la ansiedad? La higiene del sueño. De igual manera que ustedes han visto ahora durante la cuarentena, la higiene, que hay que lavarse las manos con agua y jabón, hay que ponerse el alcohol, alejarse de las personas a 1 metro de distancia. Hay ciertos patrones en un primer momento para todo tipo de alteración del sueño. Como es en el insomnio, hay ciertas pautas que podemos seguir para que este se normalice. Uno, hablemos de las siestas. La hora ideal de una siesta normalmente es en la tarde y la duración debe ser menor a 1 hora. Estamos hablando entre 20 minutos y 30 minutos de sueño para recuperar energía. Pero si la siesta va a ser mayor a 1 hora durante el día, lo más probable es que el sueño de la noche se vea mermado, disminuido, tanto en calidad como en cantidad. Creemos un horario, tal como todos tienen un horario para comer, para trabajar, para llevar a los niños. También debe existir un horario en el cual la persona se despierte y se duerma a la misma hora. Es decir, hablemos de alguien que se va a dormir todos los días a medianoche, pero se despierta a las 7 de la mañana. Estamos hablando de 7 horas de sueño. Sin embargo, esto no debe ser en un horario militarizado. Es decir, no es que se vayan 11 en punto a dormir. Puede haber un espacio entre 15 minutos antes y después. Evitar hacer ejercicio físico en la noche. El ejercicio físico lo que hace es activar a la persona. Entonces, lo ideal es que si muchos de ustedes están haciendo actividad física, lo realicen en la mañana, de modo que puedan activar su cuerpo y activar su cerebro para tener mayor atención durante todo el día. Evitar el consumo de alcohol, de cigarrillos, de bebidas con cafeína. Aquí estamos hablando de muchas bebidas oscuras, café, té, refrescos de Coca-Cola, bebidas energéticas o incluso el consumo de chocolate. La idea es que todo esto sea con un lapso entre 4 horas antes de irse a dormir. Lo ideal sería un consumo hasta las 2 de la tarde. Evitar realizar actividades muy estimulantes antes de acostarse. Estamos hablando del uso de videojuegos, de internet, de ver alguna película de acción. Entonces, todo esto va a provocar que la persona, su atención esté mucho más activa, ¿no? De igual manera, evitar irse a acostar cuando alguien está estresado, preocupado, enojado. Muchas veces uno dice, después de una pelea, no, sabes que me voy a dormir. Pero el sueño no va a ser de calidad. Aprendan a relajarse, aprendan a hacer algún tipo de ejercicio de respiración antes de dormir. Recuerden, el dormir es un arte, el dormir es un derecho. Entonces, cada uno de ustedes tiene que aprender a hacer valer este derecho. Implica de que relacionemos a la cama para actividades como dormir o actividades sexuales, pero no que se lleve otro tipo de cosas a la cama. Implica irse a leer libros, estudiar, comer, trabajar. Muchos ahora con el invierno mencionan de que se van a trabajar a la cama, muchos adolescentes se despiertan y están con sus clases virtuales y la laptop en la cama.
Algunos dicen, bueno, me llevo algunas palomitas de maíz y estoy comiendo en la cama. Todo eso hace que el cerebro vincule que la cama es para estar despiertos. De igual manera, buscar una cama confortable en la cual puedan descansar. La idea es de que antes de dormir su cerebro esté relajado. Entonces, no realicen actividades muy importantes del trabajo antes de dormir. Tareas, estudiar, trabajo. Por lo menos 1 hora antes de dormir, eviten este tipo de actividades. De igual manera, eviten pensar en qué van a hacer al día siguiente, organizar todo lo que tienen que hacer, ver de aquí a 1 semana, 2 semanas, qué tipo de actividades van a realizar, porque esto incentiva al cerebro a estar activo. Entonces, la persona no va a lograr dormir. Y como lo mencioné, que la habitación tenga poca iluminación, poco ruido ambiental. Aquellas personas que tienen luces dentro de sus cuartos, por favor, apáguenlo, bájenlo, no lo tengan ahí constantemente. Pero ahora, vamos a hablar un poco también de las recomendaciones cognitivo-conductuales para el personal de salud, porque tenemos también en la exposición. Muchos están pasando por episodios de estrés durante el trabajo, se sienten muy acongojados, hay muchas cosas que hacer. Lo que es el COVID implica mucho estrés porque muchos de los usuarios se van a sentir muy ansiosos, deprimidos, personales enfermos, miedo al contagio. Entonces, todo aquello que ustedes temen, exprésenlo, no se lo guarden, aquellas emociones, aquellas preocupaciones, sus miedos, háblenlo con gente de confianza a su alrededor, sean compañeros, sean jefes, sean la familia, pero exterioricen este tipo de emociones, pero si ustedes llegan a guardarlo, va a interrumpir en su calidad de sueño y en su calidad de vida. El tiempo libre que lleguen a tener en el trabajo, realicen actividades que le permitan distraerse, que le permitan sentir placer. Significa que si una persona está trabajando, regresa a casa, no, me falta trabajo, me quedo en la laptop, me quedo revisando las notas, voy a llamar a tal persona, va a estar constantemente en un punto de estrés, que el sueño, como ya hemos visto, se va a disminuir. Lo que es información al COVID, ténganlo limitado. Sé que los noticieros actualmente hablan mañana, tarde, noche, sale uno afuera, titular el periódico, muere tantas personas, llegan al trabajo, comienzan a hablar. Limiten un poco esta información. Vean las noticias una vez al día o hablen con sus compañeros una vez al día, pero hablen de otros temas. Si tienen tiempo durante las mañanas, traten de hacer ejercicios vespertinos, ejercicios de estiramiento, ejercicios de cardio, entre 10 a 30 minutos en la mañana, para que de esta manera se activen, liberen endorfinas y se sientan mejor durante el día. Lo ideal son comidas ligeras antes de dormir. Implica, hay personas que les gusta comer abundante comida en la noche, entonces esto al menos debe ser 3 horas a 4 horas antes de dormir, para que la persona tenga tiempo de digerir. Y en caso de comidas ligeras, puede ser 1 o 2 horas antes. Sin embargo, no debe uno irse a dormir después de comer. Evitar el uso de energizantes. Muchos del personal de salud lo hemos visto, lo hemos conocido, tazas de café, bebidas energizantes, Volt, Red Bull, empiezan a hacer combinaciones para estar despiertos, algunos que tienen acceso a medicamentos incluso llegan a tomarlos, con la intención de estar despiertos. Sin embargo, esto hace que la calidad de sueño en la noche disminuya notoriamente. Entonces, si alguien está presentando síntomas de falta de sueño o que se siente con mucha fatiga y se percatan incluso de colegas que superiores que están teniendo dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, que se encuentran más irritables, no toleran ciertas cosas, infórmenlo. 1, a la persona que está sufriendo y 2, a sus colegas y a superiores, para que quizás ellos, al percatarse de estas situaciones,
puedan darle un tiempo a la persona de tomar una pequeña siesta, tal vez 20 minutos, y se van a dar cuenta que el comportamiento de la persona va a cambiar notoriamente. Muchos ahora están haciendo turnos de 24 horas, implica ingresan 8 de la mañana y salen 8 de la mañana del día siguiente. No han dormido durante esas 24 horas. Entonces, la luz solar, a pesar de que estemos en invierno, hace que la persona esté despierta. Si es posible, si alguno de ustedes tiene estos turnos nocturnos, cuando se vaya a casa, utilice un lentes de sol. Esto va a disminuir notoriamente lo que es la luz en los ojos y va a generar que la persona, cuando llegue a casa, logre descansar. Se recomienda de que si se sienten cansados o fatigados, tomen un taxi, un autobús, para disminuir el riesgo de accidentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento en el insomnio, en un primer momento es la higiene del sueño. Practiquemos todo eso para regularizar. No ha funcionado. Se puede implementar diferentes terapias. Terapias cognitivo-conductual, en el cual se utiliza un horario y se verifica cuáles son los factores de la persona que le impiden dormir de forma adecuada. Terapia ocupacional, terapias de relajación e incluso el ejercicio aeróbico regular ha mostrado mejoría en la calidad de sueño. El tratamiento farmacológico. Como ya había mencionado, dentro del tratamiento también hay remedios naturales. Muchos de ellos han sido de utilidad y si a la persona le funciona, no hay ningún problema. Estamos hablando de manzanilla, valeriana e incluso ahora muchos están tomando melatonina, que como sabemos es un neurotransmisor que se produce durante el sueño y ayuda a que la persona tenga un sueño de calidad. Sin embargo, cuando es algo que se va a tomar en forma de pastillas, les sugiero a todos que pregunten al personal médico o que acudan al centro de salud más cercano. No se trata de ir a la farmacia, preguntar al amigo, preguntar al vecino, a la suegra, al cuñado, al chamán, a todos los que ustedes quieran, ¿qué tomo para dormir? Eso está mal. Se está dando un abuso de las benzodiazepinas, como ya lo había mencionado. Personas que se automedican y que si bien es cierto, en un primer momento llega a funcionar, pero dado que llegan tomándolo largo tiempo, estamos hablando de personas que lo han tomado 1 año, 2 años, y que incluso tengo usuarios que han tomado por más de 20 años estos medicamentos, porque se los comenzaron a automedicar, han presentado déficit en la memoria de corto plazo, alteración en la atención y obviamente dependencia farmacológica, que ya implica que la persona requiere otro tipo de tratamiento. Cuando nosotros, en médicos, se recetan benzodiazepinas, normalmente se usa hasta 1 mes a mes y medio, buscando que la persona regularice el sueño. Si durante este periodo la persona no regulariza el sueño, se buscan otras causas y se puede dar otro tipo de tratamiento. Estamos hablando también de otros fármacos que no son las benzodiazepinas. Los conocemos como fármacos Z. Alguno de ustedes los habrá escuchado. Estamos hablando de Zolpidem, Esopiclona, que son medicamentos que su única función es que la persona duerma, que tenga una calidad de sueño entre 8 a 10 horas. Si su problema es solamente insomnio, estos fármacos ayudan mucho. Cuando ya el insomnio es crónico, es un insomnio grave, ya se usan otros fármacos, en los cuales sus efectos secundarios, digamos, son producir el sueño. Usamos antidepresivos como mirtazapina o incluso algunos antipsicóticos a dosis muy bajas para que la persona logre conciliar el sueño. Ahora, para finalizar, el sueño y el consumo. ¿Por qué he tocado este tema? Porque esto también causa insomnio. ¿Cuánto de ustedes no ha escuchado que el alcohol les produce un poco de sueño y se van a dormir? Como ya había mencionado, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y a largo plazo puede causar episodios depresivos en la persona. Se va a caracterizar porque cuando alguien toma
ya sea una mínima cantidad de alcohol, estamos hablando de menos de 80 mililitros por día, o incluso cuando toma bebidas que no tengan un gran porcentaje de alcohol, el sueño se va a ver alterado, va a haber una menor duración del sueño, va a haber un sueño superficial en algunos casos y el sueño no va a alcanzar las fases que requerimos para nosotros, por ejemplo, mejorar la memoria. Incluso puede haber un efecto rebote. ¿Qué significa? Que si la persona decía, no, yo con el alcohol, con mi copita de vino, yo logro dormir bien. 3 días después de estar tomando su copita de vino, probablemente la persona ya no logre conciliar el sueño, a pesar de que está tomando el alcohol. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el café y las bebidas energéticas? ¿A cuánto de nosotros no nos gusta el café? Somos un país que produce una gran cantidad. Incluso la cafeína ha sido vinculada con que la persona al momento de tomarlo va a prestar mayor atención, va a sentirse más despierta, va a ser más hábil y por ello muchos tienen la costumbre de tomar su taza de café en la mañana. Sin embargo, diferentes estudios lo que han visto es que este estado es subjetivo. Significa que si la persona tiene una buena calidad de sueño, sus actividades diarias las va a realizar con normalidad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien tiene una mala calidad de sueño y toma café? Lo que sucede es de que le va a ayudar a tener la misma capacidad de atención, las mismas funciones ejecutivas, como si hubiera logrado descansar toda la noche. Sin embargo, se ha visto también que a largo plazo comienza a presentar tolerancia en el cuerpo. Significa que la persona puede tener fatiga, puede presentar somnolencia a pesar de estar tomando el café. Entonces, cuando nosotros hablamos de café, estamos hablando de su componente principal, que es la cafeína, que muchos de los productos que consumimos lo tienen. Estamos hablando de las gaseosas, de las bebidas energizantes, de algunos postres especiales. Todo esto va a provocar, cuando alguien toma café más allá de las 3 de la tarde, va a alterar el patrón del sueño nocturno. Implica que la persona, para tratar de conciliar el sueño, puede durar más de 30 minutos. La actividad motora en el sueño va a ser muy alta. Significa que la persona se va a mover derecha, izquierda, patear, levantar brazos, todo lo que a ustedes se les ocurra. La consolidación del sueño significa que la capacidad en que la persona pueda mejorar su memoria o pasar de la memoria de corto plazo a largo plazo se va a ver interferida por la cafeína y va a reducir notoriamente la duración del sueño. Esto se ha visto en diferentes estudios. Sin embargo, cuando la persona toma el café en las mañanas, se ha visto que este no interfiere en el sueño en la noche. Entonces, tengan mucho cuidado en qué momento ustedes están consumiendo el café. Ahora, en los estudios también han mencionado que las personas probablemente en el sector de salud un 85% ya sean dependientes de la cafeína. De estos, un 40% ya necesitan el café dentro de todos los días y sin esto no se sienten activos. Y si se han dado cuenta, en muchos lugares del trabajo van a encontrar cafeteras. ¿Qué va a suceder con las bebidas energéticas? ¿Cuántos de ustedes no las han probado en algún momento? El Monster, el Red Bull, el Bolt. Todo este tipo de bebidas se caracterizan porque dentro de sus ingredientes hay cafeína. Y se ha vuelto muy popular entre todos los jóvenes. ¿Por qué? Como ya había mencionado, ellos consideran que el sueño es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, para yo evitar el sueño, consumo bebidas energizantes y soy productivo. También contiene taurina e incluso se ha visto que tiene una gran cantidad de azúcar, lo cual provoca que el cerebro esté constantemente despierto. Ahora, hay ciertas sustancias naturales, tipo como los frutos de guaraná, que también van a actuar a nivel de los receptores de adenosina, lo cual implica que la persona va a estar más despierta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos una bebida energizante que hace que el cerebro esté más activo, más despierto, se puede decir más productivo,
Muchos adolescentes que quieren tomar alcohol han empezado a hacer esta combinación, incluso adultos jóvenes. Mezclan el vodka con algún tipo de ron, mezclan el Red Bull con algún tipo de pisco, con la intención de que aminoren sus efectos. Es decir, el alcohol va a producir un poco de somnolencia, va a hacer que la persona pierda atención, que se sienta más distraída, que se sienta letargada. ¿Qué es lo que hace el energizante? Lo opuesto, que la persona esté más despierta, más atenta, más móvil. Si bien es cierto, a la combinación la persona no va a estar somnolienta, se ha visto que el trastorno motor, la pérdida de equilibrio, la capacidad para reaccionar a ciertas circunstancias, incluso la toma de decisiones, sigue siendo deficitaria tras el consumo de alcohol. Entonces, este mito de que las personas cuando combinan bebidas energéticas con alcohol, todo está ok y el sueño incluso va a estar bien, no lo es. Hay que tener mucho cuidado. De igual manera con el sueño y el tabaquismo. Se ha hecho estudios en fumadores crónicos, fumadores que consumen 20 cigarrillos al día, 30 cigarrillos al día, que su calidad de sueño es notablemente disminuida. ¿Por qué? Va a tener periodos cortos de sueño, con una latencia del sueño, es decir, una dificultad para llegar a dormir más allá de la hora. Va a tener gran cantidad de movimientos durante el sueño, se va a mover en todas las direcciones y entonces todo esto va a hacer que la calidad de sueño disminuya. Los niveles sanguíneos de nicotina, cuando se han hecho los exámenes, se ha visto de que está inversamente relacionado con la duración del sueño. Esto implica mayor nivel de nicotina, menor cantidad de sueño, menor calidad de sueño y menor producción. Entonces, cuando nosotros tenemos y hablamos de sueño, veamos también el modo como nosotros estamos haciendo el estudio y el trabajo. Con la pandemia se han modificado mucho los horarios, se han modificado mucho las estructuras. Si nos vamos al tiempo universitario, aquí estamos diferentes profesionales. Se han hecho estudios en universitarios de medicina, donde cual el 80% refería de que no lograba descansar o su sueño era interrumpido porque tenían que estudiar. Enfermería, un 70% mencionaba de que no lograba descansar de forma correcta. Farmacias, de igual manera, tenían hasta un 50% que no lograban descansar. Entonces, en el estudio y en los universitarios también se ha visto un trastorno del sueño. Vámonos hacia el área laboral. ¿Cuánto de nosotros ha modificado sus turnos de horarios? Trabajos de 12 horas, 18 horas, 24 horas. Todo esto llega a alterar todo el patrón del sueño. Muchos dicen, no, 24 horas yo salgo del hospital muy bien. Incluso a causa del trabajo de la oficina, algunos con sus laptops y computadoras se quedan hasta muy tarde y mencionemos que en cierto modo se adecúa. Es decir, tenía 8 horas de sueño, pero ahora tomo 6 horas de sueño, entonces ya me acostumbré a esto, me despierto a la misma hora, hago todas mis actividades, todo ok. Pero en estudios se ha visto que hay una deuda de sueño, que implica de que la persona ha reducido 2 horas de sueño. Han comprobado en un grupo control, personas que dormían sus 8 horas diarias, en un grupo en el cual les redujeron el sueño a 6 horas diarias, y cuando les hicieron exámenes para ver su memoria, su capacidad de atención, la capacidad para desenvolverse durante el día, ellos habían disminuido tanto como si una persona no hubiera dormido 36 horas. ¿Qué implica? De que por más de que en cierto modo la persona se adecue por diferentes motivos a menor hora de sueño, no implica de que sus actividades durante el día van a hacerlas al 100%. Y no existe el mito de que dormí de lunes a viernes 5 horas y el fin de semana duermo 10 y 12 horas para recuperar. No es así. Cuando una persona duerme más horas de la que está habituada, se está viendo que hay daño a nivel de las neuronas. Hay un daño a nivel de los neurotransmisores. Entonces,
No existe el voy a recuperar. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Que el papel del sueño ha quedado relegado en esta época. Muchas de las personas lo consideran una pérdida de tiempo, que no es necesario dormir, por lo tanto voy a reducir mis horas de sueño. Si yo tenía que dormir mis 8 horas, quiero hacer más cosas, voy a dormir solo 5 horas y voy a acostumbrar a mi cuerpo a que haga eso. Pero como ya lo he mencionado, la productividad va a disminuir notoriamente. Ha aumentado notoriamente los hábitos malos de sueño. Implica llevarse trabajo a la cama, implica no cumplir horarios de sueño, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, presencia de videojuegos. Todo ello ha hecho que la calidad de sueño disminuya. Y hoy sabemos que todo esto va a tener consecuencias, que esta mala calidad de sueño que están teniendo no solo va a repercutir en la actualidad, sino a largo plazo. Va a haber menor rendimiento, va a haber enfermedades que van a desarrollar, principalmente cardíacas, van a tener disminución de la memoria, va a haber una gran cantidad de cosas. Entonces, ¿vale la pena que no se den la oportunidad de una buena calidad de sueño? He puesto la foto del bebé en la diapositiva porque es la única edad en que parece que todos logran tener una buena calidad de sueño, en las cuales se permiten descansar lo suficiente sin ser interrumpidos por su entorno. Entonces, eso sería todo con respecto a la exposición. Si alguno tuviera preguntas, algo, pueden realizarlas a través del chat. Y bueno, veamos todo esto. El sueño es necesario, es importante y dense la oportunidad. No se salten, no hagan diferentes tipos de cosas para evitarlo. Tengo muchos amigos, algunos neurocirujanos especialmente, que les gusta decir, no, yo puedo hacer mis 36 horas y no pasó nada. No lo hagan. Dense la oportunidad de dormir sus 8 horas a 10 horas. Recuerden que es su derecho. Entonces, vamos a ver las preguntas que han realizado a través del chat. A ver, alguien dice, nos indican que llamemos 8 pacientes al día, antes era 5 o 6, y esto genera estrés y problemas en el sueño. Esto es muy cierto, la carga laboral en diferentes instituciones ha aumentado. Entonces, si bien es cierto, el estrés se vincula a esto, les sugiero de que creen horarios y se creen un margen de llamadas. Es decir, si yo tengo que realizar llamadas o atenciones o diferentes tipos de trabajo, pongamos un horario entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde, suponiendo. Me aumentan pacientes, lo lamento, tendré que reducir el horario a todos los pacientes y adecuarlos a ese rango de trabajo que yo tengo. No se trata de que ustedes hagan más sintiéndose obligados, porque esto va a generar mucho más estrés. Se trata de que ustedes también mencionen a sus superiores y colegas que hay cosas que no se pueden realizar, por más de que ellos insistan o digan de que sí se puede. Nosotros tenemos una esperanza de vida en promedio entre 70 y 80 años, de las cuales la tercera parte la pasamos dormidos. Entonces merecemos la calidad de ese sueño. A ver, otra pregunta. Bueno, qué interesante. Aquí mencionan qué hacemos con los niños que no logran dormir. En la patología de insomnio va a ser diferente en diferentes rangos de edad. Si nosotros hablamos de adultos, muchas veces estos va a estar generado por estrés, por depresión, por ansiedad. En adolescentes vamos a verlo más porque ellos quieren estar despiertos para hacer más actividades o ciertos comportamientos sociales. Si nosotros comparamos de nuestra generación de hace 30 años, ¿qué es lo que sucede? Los adolescentes no sentían tanta presión social, no había Facebook, no había Instagram, no había nada y no había videos. Por lo tanto, no les generaba mucho estrés el poder relacionarse con sus amigos. Sin embargo, ahora sí, y este estrés muchas veces está vinculado al insomnio. Si nos vamos a los grupos más pequeños, niños entre los 5 y 8 años, aquí lo que se ve más es una alteración del patrón en las normas de los padres.
significa que los padres mencionan, mi hijo no quiere dormir, por lo tanto no lo mando a dormir. Significa de que los niños deberían tener un horario en el cual los padres empiecen a limitar. Ya no hay televisión, ya no hay juguetes, es tu hora de dormir, te quedas en tu cama, te acompaño un rato, pero ya no hay más. No se le brinda la oportunidad a que el niño continúe despierto. A ver. Bueno, ya no hay más preguntas. Gracias por la exposición, por todo, por tener un tiempo para asistir a nuestra exposición. Recuerden que nosotros estamos haciendo estos conversatorios los días sábados y los días miércoles. Y gracias por su asistencia. Eso es todo. Chao.